aviones aterrizan con estruendo sobre el asfalto caliente del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. A bordo, 250 rostros marcados por la esperanza y el desgaste de meses de olvido. Son venezolanos, deportados por Estados Unidos, enviados a El Salvador en un vuelo nocturno, sin juicio, sin defensa. Ahora regresan a su tierra natal bajo la mirada silenciosa de los militares bolivarianos. Al otro lado del océano de negociaciones diplomáticas, 10 estadounidenses viajan en dirección contraria, liberados de prisión gracias a un acuerdo que solo fue posible porque un presidente de un país pequeño decidió intervenir. Nayib Bukele, El Salvador. Un nombre pequeño en el tablero de los titanes. Pero fue él quien desbloqueó el impasse. Show. Hoy entregamos a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en nuestro país, acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, anunció con firmeza el presidente salvadoreño, como quien rompe con el orden establecido. Sus palabras resonaron, porque no fue simplemente un intercambio de prisioneros. Fue una jugada geopolítica en la que Bukele dejó de ser pieza para convertirse en jugador. Durante meses, esos 250 venezolanos permanecieron detenidos en El Salvador bajo graves acusaciones: homicidio, violación, robo, todos señalados como miembros del grupo más temido de la región, el Tren de Aragua. Cuando llegaron, solo traían lo que llevaban puesto. Fueron deportados por Estados Unidos bajo una ley antigua, de 1798, revivida por Donald Trump durante una ofensiva migratoria agresiva. El Congreso protestó. Un juez ordenó el regreso de los aviones. Pero la Casa Blanca hizo caso omiso. Sin documentos, sin país, los venezolanos se convirtieron en un problema. Y el problema quedó en manos de El Salvador. Bukele, presionado, se negó a concederles ciudadanía o a juzgarlos. Durante meses, los mantuvo en una prisión de máxima seguridad, bajo cargos formales. Pero, en paralelo, movía las piezas en el tablero internacional. En secreto, diplomáticos estadounidenses y venezolanos iniciaron conversaciones. Ricardo Grenell, enviado de Trump, negociaba por un lado. Del otro, Maduro exigía: queremos de vuelta a nuestros ciudadanos. Pero no solo eso. También pedía la liberación de presos políticos, personas que denunciaban abusos y eran consideradas subversivas. Trump vio una oportunidad. Tenía ciudadanos estadounidenses presos en Caracas, algunos desde hacía años. Gracias al liderazgo del presidente de Estados Unidos, 10 ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela están en camino hacia la libertad, afirmó Marco Rubio. Pero no olvidó mencionar, y especialmente al presidente Nayib Bukele, por ayudar a garantizar este acuerdo. La maniobra fue quirúrgica. Bukele autorizó oficialmente la repatriación de los 252 venezolanos. Maduro envió 2 aviones. Trump garantizó la liberación de 10 estadounidenses, junto con un número no revelado de presos políticos. Nadie habló de concesiones formales, ninguna bandera fue izada, pero los hechos hablaban por sí solos. Maduro, en tono victorioso, agradeció: quiero agradecer al presidente Donald Trump por rectificar esta situación totalmente irregular. La prensa estatal bolivariana destacó el regreso de los compatriotas, pero evitó mencionar a los presos liberados. Silencio. Bukele, por su parte, fue claro. Se trata de un intercambio por un número considerable de presos políticos venezolanos y por todos los estadounidenses que Caracas mantenía como rehenes. Nadie se atrevió a contradecirlo. La pregunta persiste: ¿cómo un país pequeño, con menos de 7 millones de habitantes, logró intermediar un acuerdo entre los extremos ideológicos más tensos del continente? ¿Qué ocurrió tras bastidores para que El Salvador fuera elegido como mediador? No hay respuestas completas. Pero se sabe que Bukele se negó a aceptar el papel de peón. Mientras ONG denunciaban que los detenidos habían sido apresados por tener tatuajes, sin pruebas de delitos, el presidente salvadoreño mantenía la presión diplomática. Su gobierno declaró no tener jurisdicción sobre los deportados. Esa frase, aunque técnica, abrió espacio para la negociación. La neutralidad salvadoreña se volvió el canal más viable. Al final,
el acuerdo se selló. Y surgió la imagen del héroe. Trump celebró. Maduro capitalizó. Pero fue Bukele quien aseguró que los aviones despegaran y aterrizaran en paz. El presidente que construyó una cárcel para 40.000 presos, ahora también era el hombre que liberó a 10 rehenes internacionales. ¿Una contradicción? Tal vez. O tal vez solo estrategia. Y la ciudad sigue buscando respuestas, porque en los pasillos del poder, no todo es lo que parece. La operación diplomática había comenzado meses antes, en los pasillos estrechos del Departamento de Estado. Documentos con sellos rojos, informes codificados, voces contenidas. 10 ciudadanos estadounidenses estaban presos en Venezuela. Nombres omitidos. Acusaciones vagas. En un país donde el gobierno no reconoce oposición, fueron catalogados como espías, subversivos, saboteadores. La exigencia era clara: liberarlos. ¿Pero cómo? Maduro se resistía. Las tentativas previas habían fracasado. Presión internacional, sanciones, amenazas. Nada funcionaba. Hasta que llegó una propuesta inesperada, enviada por canales paralelos, a través de diplomáticos no oficiales. Venezuela quería de regreso a 250 venezolanos que habían sido deportados a El Salvador, acusados en EEPUU de vínculos con la banda Tren de Aragua. El impasse se volvió oportunidad. Donald Trump, nuevamente en la Casa Blanca, vio la posibilidad de una victoria política. Pero había un problema. Los deportados estaban presos en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, y el país se negaba a asumir responsabilidad alguna. El Departamento de Estado necesitaba un aliado, alguien con el coraje de intervenir. Ese nombre fue Nayib Bukele. El presidente salvadoreño no dudó. Sabía lo que estaba en juego. Se sucedieron reuniones secretas. Representantes de la diplomacia estadounidense aterrizaron en San Salvador. Las propuestas fueron discutidas con absoluto sigilo. Bukele impuso condiciones. Nada de concesiones unilaterales. No se trataba de caridad. Era un intercambio. En Caracas, el régimen bolivariano preparaba su contraofensiva. 2 aviones de la Fuerza Aérea Venezolana despegaron rumbo a El Salvador. Nadie sabía con certeza cuándo llegarían. En Washington, el nombre de Bukele circulaba en voz baja, pero con respeto. Era el puente, el facilitador. Sin su aprobación, los términos jamás serían aceptados. El día del acuerdo, se activaron 2 líneas de acción. En San Salvador, las autoridades prepararon a los detenidos. Documentación, registros, transporte. En Caracas, se abrieron celdas. Los estadounidenses, hasta entonces en aislamiento, fueron llevados a una base militar. No hubo prensa, ni comunicado oficial. Solo un tuit de Bukele. Hoy entregamos a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en nuestro país. Minutos después, Marco Rubio confirmó: 10 estadounidenses están en camino hacia la libertad. Gracias, presidente Bukele. Detrás de esas frases se escondía una compleja ingeniería de diplomacia silenciosa. Nadie reveló el precio, ni el número exacto de presos políticos liberados. Pero el mecanismo funcionó. Nayib Bukele había logrado lo que nadie antes: obtener concesiones de Maduro a cambio de rehenes. No hubo desfile, ni firma de tratado. Pero el hecho ya estaba consumado. Y la historia comenzaba a registrar a un nuevo actor en el ajedrez continental. Detrás de cámaras, diplomáticos confirmaban: sin El Salvador, no habría habido acuerdo. Sin Bukele, los aviones no habrían despegado. El pequeño país, conocido hasta entonces por sus problemas internos, se convertía ahora en epicentro de una resolución internacional. Y mientras los estadounidenses caminaban hacia la libertad, los venezolanos desembarcaban bajo banderas bolivarianas, entre aplausos discretos y discursos de redención. En El Salvador, silencio. La operación había concluido, pero sus efectos apenas comenzaban. Y el nombre de Bukele, una vez más, era recordado en lugares donde antes nunca había resonado. La tensión en el Palacio Nacional era densa. El presidente Nayib Bukele seguía en tiempo real las señales de los aviones militares venezolanos.
2 aeronaves con bandera de Caracas cruzaban los cielos de Centroamérica hacia San Salvador. A esas alturas, no había vuelta atrás. La maquinaria ya estaba en marcha. En tierra salvadoreña, los agentes de seguridad nacional acordonaron la pista de la base aérea. No se filtró ninguna imagen, ninguna palabra. El silencio impuesto a la operación fue total. Uno a uno, los 252 deportados fueron sacados de sus celdas y llevados a los aviones, sin contacto con periodistas, sin despedidas. Llevaban en el cuerpo las marcas de meses de reclusión, acusados de crímenes atroces, sin juicio ni defensa formal, y aún así regresarían. Al mismo tiempo, en Caracas, 10 estadounidenses cruzaban las puertas internas del centro de detención bolivariano. Algunos no veían la luz del sol desde hacía semanas. Otros habían estado en confinamiento absoluto. Ninguno imaginaba salir, pero la diplomacia había vencido al tiempo, y también al miedo. Se trata de un intercambio por un número considerable de presos políticos venezolanos y por todos los estadounidenses que Caracas mantenía como rehenes, afirmó Bukele en su comunicado. Minutos después, el secretario Marco Rubio lo reafirmó. Gracias al liderazgo del presidente de EEU y especialmente al presidente Nayib Bukele. Los elogios no fueron protocolares. Fueron la confirmación de una articulación que ningún otro gobierno se atrevió a intentar. Para Maduro, los aviones representaban más que transporte. Eran una victoria política interna. Los 252 deportados desembarcaron entre banderas de la revolución y promesas de reintegración. Hubo televisión estatal. Hubo discursos. Pero no se mencionó a los liberados. La opacidad fue calculada. En Washington, Trump celebraba en silencio. Los rostros de los estadounidenses liberados fueron protegidos. El número de presos políticos incluidos en el intercambio, mantenido en secreto. Aún así, los resultados eran tangibles. Para Bukele era el momento de la consagración. No solo mantenía el control sobre la seguridad interna de El Salvador, ahora figuraba como actor principal en una negociación internacional que resolvía un impasse de años. Lo hizo sin alardes, sin concesiones ideológicas y con plena soberanía. Los detalles de la operación aún no se conocen, pero fuentes diplomáticas confirman que la participación de El Salvador fue vital. Sin Bukele, este acuerdo nunca habría ocurrido, afirmó un asesor del Departamento de Estado. El papel del pequeño país fue más que logístico, fue estratégico. La lección no es solo diplomática, es institucional. Bukele demostró que, incluso frente a potencias o regímenes cerrados, hay espacio para negociar, pero no cualquier negociación, una que preserve principios y proteja inocentes. Mientras los venezolanos embarcaban y los estadounidenses tocaban suelo libre, el mundo presenciaba el surgimiento de un nuevo tipo de articulación, una que no depende de potencias, sino de coraje, de quien se niega a ser utilizado, de quien decide ser puente y no frontera. Y así fue como Nayib Bukele, el día 25 de julio de 2025, transformó un dilema continental en un acuerdo histórico. Sin banderas izadas, sin proclamas, solo resultados. Y la certeza de que, mientras muchos dan discursos, pocos cambian el curso de la historia.